Tenemos el siguiente problema. Los estudiantes de sexto grado de las secciones A, B, C, D y E investigaron acerca del origen de las vacunas. De ellos, solo 2 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Si 40 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, ¿cuántos estudiantes realizaron la investigación? Lo que observa resaltado son los datos que voy a utilizar en este problema. Lo primero dice solo 2 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Quiere decir que de 10 estudiantes, 2 han buscado en fuentes confiables y 8 han buscado en fuentes no confiables. Y abajo dice si 40 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, ¿cuántos realizaron la investigación? Entonces tendré que hallar el total de estudiantes. Lo primero que debemos hacer es identificar lo que nos pide resolver el problema y es cuántos estudiantes realizaron la investigación. Y en segundo paso vamos a elaborar la siguiente tabla de proporcionalidad y se registra en ella la información del problema. Fíjate, aquí tenemos dos magnitudes. Cuando se trabaja con proporciones, trabajamos con dos magnitudes. Nuestra primera magnitud es el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables y nuestra segunda magnitud es el número total de estudiantes. Y el problema me dice que de 2 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Por eso es que está acá. 2 buscaron en fuentes confiables. ¿De cuántos? De un total de 10. ¿Ya? Entonces vamos a completar esta tabla y en el siguiente paso vas a observar cómo haremos eso. Aquí vemos la tabla, ya vamos a completarla. Sabes que hay entonces dos magnitudes. La magnitud A la tenemos por aquí arriba, que es el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables, y tenemos aquí abajo la magnitud B, que es el número total de estudiantes. Entonces, el problema me decía que 2 de cada 10 buscaban información en fuentes confiables. Para hallar los demás números, tú puedes observar aquí que está multiplicando, ¿no? Mira, por 2 a la magnitud A y por 2 a la magnitud B. 2 por 2 me da 4 y 10 por 2 me da 20. Entonces de la misma manera voy a continuar multiplicando, ya no por 2, el siguiente casillero será por 3. 10 por 3, ¿cuánto será acá? Y luego 2 por 3, ¿cuánto será acá? Acá fíjate, ya me dan los resultados, pues el siguiente número que continuará es por 2 por, ¿cuánto multiplico para que me dé 8? Y acá 10 por ¿cuánto multiplico para que me dé 40? El siguiente número acá ya me lo dan también. ¿Cuánto multiplico al 10 para que me dé 50? Y al 2 tengo que multiplicar por el mismo número que he multiplicado acá abajo, aquí arriba. Y así hasta completar toda la tabla. Y me voy a dar cuenta de algo muy importante que está acá. Fíjate en este de acá. Acá dice por 5. Quiere decir que si yo multiplico 4, aquí el 4, por 5 me va a dar 20. Mira acá el 8. 8 por 5 me va a dar 40. Y estos números que te salgan aquí y aquí y aquí, si multiplicas el de la magnitud A por este 5, te va a dar la magnitud B. Y eso es importante porque se le llama coeficiente de proporcionalidad y lo veremos en la siguiente diapositiva. Vamos ahora a completar las siguientes operaciones con los valores de la tabla para llegar a la relación entre el número total de estudiantes, y el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Entonces fíjate, mira, me decían que 2 de cada 10 buscaban en fuente confiable y aquí tengo el número 5 que te dije en la diapositiva anterior, el coeficiente de proporcionalidad. Quiere decir que el número total de estudiantes va a ser igual a ese coeficiente que hemos descubierto que es el 5, 5 por 2, que es la magnitud A. 5 por 2, 10.
Luego 20 va a ser igual nuevamente, aquí tenemos el coeficiente a 5 por 4. Luego así tú vas a ir completando. Aquí será pues 30, ¿no? 30, que es el siguiente número que te debe de salir en la tabla. 30 es igual a 5 por 6. Y así vas a ir completando todos hasta el final. Y ya sabes que el 5 es el coeficiente de proporcionalidad, porque al multiplicar los valores de una de las magnitudes, en este caso el número de estudiantes que buscan información en fuentes confiables, si los multiplicamos por 5 nos da el número total de estudiantes que realizaron la investigación. En el paso quinto vamos a usar la relación del paso anterior para calcular el número total de estudiantes que realizaron la investigación de la siguiente manera. En el problema me decía que el número total de estudiantes que realizaron la investigación vendría a ser igual a el coeficiente de proporcionalidad, que viene a ser el 5, por los 40, que es la otra magnitud que buscaron en fuente confiable. Entonces, haciendo esta multiplicación, hallaré el número total de estudiantes que realizaron la investigación y tendré la solución a mi problema. Pero aquí te quiero explicar algo más. Hay otra forma de hallar la proporción que me están pidiendo, haciendo una regla de 3 simple. Eso ya lo hemos visto el año pasado, te lo voy a recordar. Es una forma bien abreviada. Mira, nuestra magnitud A vendría a ser los estudiantes que buscaron información en fuentes confiables y sabemos que son 2. Y en nuestra magnitud B sería el número total de estudiantes que realizaron la investigación. Y en el problema me dice que son 10. Porque me decía 2 de cada 10 buscan en fuentes confiables. Entonces, y luego me daban otro dato, que 40 buscaban en fuente confiable. Y me preguntaban esto, ¿cuánto será el total de número de estudiantes que realizaron la investigación? Por eso se ha puesto una X, porque no se sabe. Entonces, para hallar una regla de 3 simple, aquí en este cuadrito, mira, fíjate en este cuadrito que está aquí, está lo mismo pero con letras, ¿no? A, B, C y X. Aquí vendría a ser A, el número 2, B, el número 10, C vendría a ser el 40 y la X. Entonces, esto se halla con esta fórmula, ¿no? X vendría a ser igual a multiplicar B por C y luego dividirlo entre la letra A. Y aquí ya se han reemplazado los valores. La letra B vendría a ser 10, entonces aquí está. 10 por 40 por la letra C en X, ¿no? 10 por 40 y eso dividido entre el 2. 10 por 40 es 400 y 400 entre 2 viene a ser 200. Aquí sin completar la tabla ni hallar coeficiente de proporcionalidad ya llegué a la respuesta. Esta es una forma abreviada que también puedes utilizar para hacer el problema de la parte para reforzar que viene luego. Aquí en la parte para reforzar, el primer problema se te propone una situación muy parecida a la que hemos visto en la actividad. ¿Ya? Entonces lee bien y tú vas a elegir la estrategia que creas conveniente, si lo haces completando un cuadro como en la actividad o si lo haces por la regla de 3 simple. Luego viene la página 163 del cuaderno de trabajo que te paso a explicar. Dice, Pablo es un pintor con experiencia y afirma que con 2 galones de pintura se pueden pintar 80 metros cuadrados. Con 2 galones pinta 80 metros cuadrados de pared. Si las paredes tienen un área de 40 metros cuadrados, 160 metros cuadrados, 200 metros cuadrados y 400 metros cuadrados, ¿cuántos galones de pintura hacen falta para pintarlas? Entonces mira, aquí hay varios datos que me dan en este problema. Lo primero es que con 2 galones pinta 80 metros. Y luego tengo que hallar cuánto utilizará para 40 metros, para 160, para 200 y para 400. Entonces, aquí hay una pregunta que me va a orientar en el problema. ¿Para cuántos metros de pared alcanza un galón? Mira,
si 2 galones me alcanzan para 80, un galón, ¿para cuánto me alcanzará? Se supone que para la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque con 2 voy a pintar 80, entonces la mitad de 2 es 1 y la mitad de 80 vendría a ser 40. Acá dice en la parte B, analizan lo que dice Patti y Paco y luego completen la tabla. Patti dice, con 2 galones se pintan 80 metros. Entonces, para pintar 40 se necesitará, entonces aquí está, mira, 2 galones para 80. Entonces, eso es lo que te dije anteriormente. Para 40, aquí 80 entre 2 o la mitad de 80 sería 40 y 2 entre 2, entonces aquí vendría a ser 1. Ahora, Paco dice, con 2 galones se pintan 80, entonces para pintar 160, ahora aquí, ¿cómo hallaré? Mira lo que hizo Paco, al 40 lo multiplicó por 4. 40 por 4, 160. Entonces al 1 también se va a multiplicar por 4. Entonces 1 por 4 me va a dar 4. Y así voy a ir completando. ¿Por cuánto multiplicaré al 40? Tenemos que tener aquí siempre partiendo de estos valores de acá. Estos son los que voy a multiplicar, el 40 y el 1. Entonces 40 por 5 me dará 200. Y acá 1 por, también tengo que multiplicar acá por 5 para hallar el valor acá y así hasta hallar también el de abajo. Luego lees la pregunta y completas. Y por último nos dan este problema. Dice, un padre de familia dueño de una ferretería donó 9 galones de pintura. Pablo dijo que alcanzarían exactamente para pintar la sala de cómputo. ¿Cuántos metros cuadrados de pared tiene la sala de cómputo? Entonces aquí vas a elaborar tu tabla de proporcionalidad. O también, si deseas, lo puedes hacer por regla de 3 simple. Ya tú elige el método que mejor prefieras. Si es por tabla de proporcionalidad, recuerda que por un galón de pintura, un galón, me vas a pintar 40 metros cuadrados. Eso es tu base. Y a ti te pide hallar con 9 galones, 9, cuántos metros vas a pintar, y eso es los metros cuadrados de la sala de cómputo.